Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no lo sé. Bienvenidos un día más a Cotilleos de la corte. Traigo el final de la vida de Cleopatra. Pero primero vamos a hablar un poco de su vida, ¿no? Hombre, pues sí. Un poquito, ¿no? Para ¿Quién es introduciros Cleopatra? a Cleopatra. Bueno, pues Cleopatra fue la última faraona de Egipto. Así que ella nace en el 69 al 68. No se sabe con exactitud, ¿vale? Su padre era el faraón y era bastante fiestero, ¿vale? Tenía una fama de darle al trinky winky. Así que lo quitan, la madre empieza a ser regente y finalmente fallece y les toca gobernar, ¿vale? Había dos opciones posibles al trono, Cleopatra y su hermano. Para no tener una guerra civil, dicen, pues me caso con mi hermano de 12 años. Cleopatra se casa con su hermano de 12 años y a los 18 años llega al trono, Empieza ¿vale? la historia bien con incesto. Claro, todo empieza maravilloso. Cleopatra era adoradísima por todo el pueblo porque decían que era muy guapa y sobre todo que era como muy fina, tenía una pose así muy regia, el saber estar, era como, y sobre todo eso, era seductora. A la gente la veía y le gustaba cómo era. Entonces, su hermano, su marido, comienza a ver que empieza a tener mucho apoyo. ¿Y él tenía 12 años en este momento? ¿O? Había crecido un poco. Pero empieza a ver que cada vez la gente apoya más a su mujer, a su hermana, y dice, no vaya a ser que en un momento está meterlo, ¿qué? Y dice, pues la expulso. Qué bonita la hermandad. Decide expulsar a su hermana, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este momento Cleopatra, sabiendo que es la faraona de Egipto, decide irse a buscar aliados. ¿Y dónde se va a buscar aliados? A Roma. A Roma. ¿Y ahí quién estaba gobernando? Pues Julio César. Ve a Cleopatra y se queda prendado. O sea, se queda totalmente prendado. 2 años estuvo Cleopatra en Roma intentando conseguir aliados para recuperar su trono en Egipto. Y en estos 2 años, pues, tienen un hijito. Una cosa, Dime. así como inciso, así para meter. Dime. ¿Sabes por qué Julio César llevaba siempre la corona de laurel puesta? A ver, por la historia de Apolo dices. No. Ah, porque O sea, estaba calvo. los gobernadores se lo ponían en momentos de homenaje, ¿no? De poder. En momentos muy concretos, pero Julio César la llevaba siempre, pero eso siempre se representa así porque siempre la llevaba en público. Él pide un permiso al Senado para llevar la corona de laurel puesta siempre, porque en el Imperio Romano perder el pelo simbolizaba perder la virilidad. Que hoy en día sabemos que es todo lo contrario. Que ¿Sí? si eres calvo es que tienes exceso de testosterona. Pues efectivamente, entonces él quería taparse las entradas con la corona de laurel hasta el punto de que el Senado le dio un permiso en concreto porque eso no era lo normal. No, claro, ¿cómo vas a llevar siempre la corona de la victoria? No puede Claro. ser así. Pues sí. ¡Qué o sea, no se la fuerte! quitaba nunca. Bueno, ya, esto Qué es un, fuerte. es un detalle de la historia. Viene de esta genial, primera. viene genial porque son datos. Sí. Y bueno, ya sabéis que Julio César fue asesinado a manos del Senado porque había traicionado a la República y se había proclamado emperador. Y un mes después de que Julio César, Cleopatra vuelve a Egipto con las tropas que le había prometido Julio César y se hace con el trono, se convierte en faraona de Egipto. Y derroca a su hermano, se casa con otro hermano, así tal cual. Otro hermano menor también. Pero bueno, Joder, esta qué era la cantidad de forma que hermanos tenían tenían. de conseguir así tener... Todo se queda en familia. Exacto. Y bueno, Julio César muere. ¿Quién envían como representante de Roma? A Marco Antonio, el que era su sucesor natural. Bueno, se enamoran perdidamente. Esta es, de hecho, una de las historias de amor más bonitas. Porque, o sea, Cleopatra no se enamora de Julio César, ¿no? No, además Julio César tenía 30 años más que Cleopatra, es decir, no era una relación como de iguales, simplemente que ella necesitaba su apoyo y utiliza sus armas de mujer para conseguir el apoyo de este hombre. Y es que tengo que deciros que de Cleopatra no solo se admiraba su belleza y sus modales, sino Me que se decían decía cositas por ahí. que A ver, tenía- cuéntanos qué cositas se tenía decían por una ahí. gran habilidad Con la boca. para hacer felices a los hombres, ¿vale? O sea, en Egipto la sexualidad se vivía de una manera muy diferente a lo que se ha vivido en nuestro continente a En lo largo Europa. de la historia, correcto. Entonces, había muchos menos complejos, era mucho más libre el hecho de las relaciones, ¿vale? E incluso la prostitución era legal, El ¿vale? intercambio. Y las mujeres que se dedicaban a esta antigua profesión llevaban los labios pintados de rojo, ¿vale? Y bueno, Cleopatra no es que fuese eso, pero tenía 2 apodos. Uno era la Marichane,
que... Marizani no se suele decir ahora también. No lo sé, pero se traduce literal como la boca de 10.000 hombres. Eso. Y otra era Chelión, que es la de los labios gruesos. O sea, que era habilidosa, ¿vale? Dejémoslo ahí. Entonces yo no sé cómo convenció a uno y a otro, pero Julio César lo embaucó para que se metiese en guerras contra Egipto. Y luego a Marco Antonio, se ve que Marco Antonio la vio y se quedó prendado. Se quedó prendado. Bueno, total, que comienzan a tener una relación. En Roma ella estaba muy mal vista, Cleopatra, muy, muy mal vista. Decían que era, pues, voy a decirlo con palabras sutiles, la amante... De Julio César... Sí, no, pero como la amante exótica, como... Sí. Y más cosas un poco... Creo que nos entendemos, Sí, creo vale. que todos lo hemos entendido. Vale. Sí. Pero ¿qué pasa? Que realmente lo que tenía era de herederos legítimos, porque eran herederos de Julio César y de ella. Y Su que era hijo una tía Cesarión. inteligentísima Era muy lista, también, era muy decimos. lista. O sea, no es una mujer que llegó ahí por ser guapa. No. Llegó ahí porque era la caña, la caña de España. Bueno, esta mujer básicamente comienza a tener un idilio con Marco Antonio. Y el problema es que está Octavio. Hay dos oposiciones, dos personas que están rivalizando para conseguir ser el emperador, sí, el emperador de Roma. Por una parte está Marco Antonio, que era el favorito, la sucesión legítima de Julio César, y por otra parte está Octavio, que era el hijo adoptivo de Julio César, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la perdición, sinceramente, de Marco Antonio fue al asociarse tantísimo con Cleopatra, porque Cándido totalmente rendió a sus pies. Cleopatra no tenía una muy buena imagen pública, como ya hemos hablado mucho de esto en un montón de podcasts, al final es lo que más hace. Sí. Y ella la tenían pues como una... Sí. Exacto, que utilizaba sus habilidades para conseguir manipuladora, todo esto, ¿vale? Tiene mala fama. Exacto, pero ¿qué pasa? Que Marco Antonio tenía muchísimas tropas de su lado, ¿vale? Y Octavio tenía otras, entonces dice, vamos a meternos en guerras contra Octavio, se están un montón de tiempo en guerras, pero llega el fatídico final. Y es que hay una batalla, mira, es que esta frase me encanta de este libro, por cierto, que es maravilloso, que si alguien lo quiere, o sea, lo que se lo quiere comprar, es de Venenos, yo estoy entusiasmada. Bueno, el final de Cleopatra, la última faraona de Egipto, comenzó con su fracaso en la batalla marítima de Accio, Grecia, en el año 31 a.C., una victoria de su enemigo Octavio, el primer emperador de Roma. Toma ya. ¿Qué pasa? Que en este momento pierden ellos dos, o sea, ven que de repente fue por una cosa de tema de posicionamiento de los barcos, pierden la ventaja, Marco Antonio y Cleopatra tienen que huyen de Accio y se van a refugiarse en Alejandría. Los separan, por un lado está Marco Antonio, él intenta, cuando ve que fracasa, intenta desvivir. Desvivir y al final no lo hace y los separan. Entonces está por un lado Cleopatra y Cleopatra intenta negociar con Octavio. Dicen que intenta seducirlo y Octavio le dice... Nana, y esto no va a pasar, ¿vale? Y entonces Cleopatra intenta enviar emisarios para conseguir así su liberación. Y en una de estas no se sabe cómo llega el rumor a Marco Antonio de que Cleopatra se ha desvivido. Marco Antonio... Que además, ¿cómo se ha desvivido? Eso es la última parte. Ah, vale. Entonces Marco Antonio decide directamente coger la espada y clavarse en el abdomen, que era la forma en la que los generales romanos se desvivían. ¿Qué ocurre? Que Cleopatra no se había desvivido. Pero claro, dicen, hay varias teorías. Una, que en cuanto ve que Marco Antonio se ha quitado de en medio porque no veía un mundo sin ella, desesperada decide acabar con su vida. Totalmente Romeo y Julieta. Hola, somos las cotillas de la edición. No es que Shakespeare se basase en esta historia para crear la novela de Romeo y Julieta, sino que hay otra novela hecha por Shakespeare que se llama Antonio y Cleopatra. Y luego lo hacen los dos. Y luego lo hacen los dos. Sí. Bueno, pero realmente la historia no es esta. La historia que lo que nos dicen es que Cleopatra se vio arrinconada y que le pidió a Octavio, ya rindiéndose, le dijo si por favor podía no hacerle un paseíto de la vergüenza. Porque lo que se hacía en Roma es que a tus enemigos, que habían perdido la guerra básicamente, se los paseaba encadenados, y encima Octavio le dijo así directamente a Cleopatra: no solo vas a ir tú encadenada, sino que todos tus hijos también. Entonces, claro, tú ves que ese es el destino que te toca y dices... Bueno, pues... Mejor lo soluciono. Para acabar... Cleopatra, la historia nos cuenta
que decide meter una cobra egipcia que se llama la áspid, le llamarán la áspid de Cleopatra, porque decía que ella había investigado, que esto sí que es verdad, que ella había investigado con gente condenada al fin, con ciertos venenos para ver cuál era más eficaz y tal, y ella decía que el veneno de esta cobra que era muy eficaz y que morías como de una manera muy dulce, en actitud sonolienta. ¿Y de verdad fue así? No. No fue así. A ver, no tiene pinta. O sea, el veneno de una serpiente no tiene pinta de que te deje dormidita. Claro, en plan, no. A ver, hay un montón de teorías, ¿vale? Una, básicamente defiende que Octavio ya la había matado. Que Octavio ya la había matado y... Ahí ya. Sí, y que no había otra forma de escurrir el esto que decir, bueno, como era una mujer tan orgullosa, voy a poner la leyenda de la cobra, que es algo muy reflejado en la cultura egipcia, para que la gente entienda que ella ha muerto como una reina, como una soberana, ¿no? Mira, os pondré este cuadro en grande, pero es que me parece maravilloso cómo retratan y dicen que en el momento en el que Octavio entra, coge a una de las sirvientas que aún estaba viva y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho tu reina? Bueno, tu faraona. Y ella le contesta, lo que ha hecho es morir con dignidad. Y evitar pues el castigo que le iba a hacer pasar público. Correcto. Pero la realidad es que a día de hoy sigue siendo un misterio. Dice mucha gente que es posible que ella se hiciese las 2 incisiones y por ahí metiese un veneno para que fuese mucho más rápido y que acabase pues de una manera pues eficaz y rápida con su vida. Pero, sinceramente, lo que es que no se sabe nada. Pero ¿cómo es la muerte de esa serpiente? O sea, ¿sabes cómo es el veneno? ¿Cómo actúa? ¿De verdad te deja dormidito? ¿O es que te pega un petardazo y te deja la sangre coagulada y te asfixias? Porque, no sé. A ver, es que lo que te dicen aquí es que esta serpiente era un símbolo asociado a la diosa egipcia Isis. Y que como el faraón lo llevaba en su tocado, pues decían que esta esa serpiente que llevan en el tocado de los faraones. Entonces decían que esta serpiente le fueron llevadas a Cleopatra en una canasta de higos y que podían estar los higos envenenados y que Cleopatra se hizo las esto de la serpiente, pero que realmente lo que le mató fue el veneno de los higos. Y otros dicen que Cleopatra se untó un ungüento en la piel y que se mordió ella misma el brazo y se aplicó el veneno en la herida para que éste se expandiese. Y otro estudio reciente ha rechazado la idea por veneno de cobra, porque su mordedura no siempre es mortal y sobre todo que la muerte es larga, dolorosa y deja es que muchísimos, es lo que a mí me hace pensar, muchísimos, ¿no? Estragos. Entonces, que seguro que la serpiente no fue, ¿vale? La reina nunca podría podido morir en un estado de placidez y esto contradice la sugerencia de Plutarco de que Cleopatra había descubierto que la mordedura de áspid era dulce y placentera su muerte, ¿vale? Digo yo que a día de hoy se sabe cómo es la muerte del veneno de esta serpiente, ¿no? Y que la teoría hoy popular es que Cleopatra ingirió un cóctel tóxico de los venenos de la época, que eran opio, acónito y cicuta, que es lo que a lo largo siempre han sido los mismos. Y que esto hizo pues eso, pagarse lentamente. Y otro es básicamente lo que he dicho al principio, que Octavio la mató, contó todo esto de la áspid, del emblema de esta cobra, mirad que aquí la tenéis, luego os la pondré en grande, el emblema de esta cobra, porque era como un símbolo y que la gente aceptaría esto y no lo incriminaría a él como asesino. Claro. Y también acabó con los niños, por si había alguna duda. O sea, en verdad acabó con los niños. ¿Ella o él? Él luego acabó con los niños. O sea, estaba claro que lo que quería era acabar con el linaje. O sea, estaba claro que él acabó también con ella. O sea, porque quiere decir, ¿qué más te da? Sí. En decir que ella se ha desvivido, por así decirlo, pero luego acabas con sus hijos. O sea, entiéndeme. Él lo que quería acabar con el linaje, porque que era... ¿Sus hijos eran de Julio César? Había uno que sí. Los otros eran de Marco Antonio y de otros no sabemos qué. Pero la cosa es que tenía un hijo legítimo de Julio César. Faraona, emperador de Roma, o sea, está claro que va a ser el rey de todos, ¿sabes? Heredero. Entonces, este niño era el que iba a ser, pero... Claro, en peligro. Ya esto lo hemos visto en un montón de temas, que es una lástima, pero que a los niños, si los quieres niños acabar son con algo... sí, es la víctima colateral de todos estos señores. Que lo que me fascina es cómo a lo largo de la historia siempre todos los artistas han reinterpretado esta desvivición de Cleopatra
y la han romantizado muchísimo. O sea, todos los cuadros que tenemos de esto son bastante, y yo diría incluso seductores. Se aparece siempre Cleopatra, sí. Probablemente si la muerte hubiese sido por asesinato no sería tan idílica. O sea, en el fondo le hizo casi un favor el dejar que su imagen fuese por por desvivirse ella misma que por matarla como a cualquier otra faraona, reina o... Sí, y sobre todo también la deja en un pedestal en el sentido de qué orgullo, qué aplomo, que está Berestar. Me parece maravilloso, la verdad. Pero hay muchas representaciones en las que literal la serpiente, que no la ponen siempre como una cobra, la ponen como una serpiente así finita, le está pellizcando la parte del pecho. Y entonces, no sé, es lo que te digo, que al final se ha romantizado muchísimo la idea de el final de la vida romántico de esta faraona. Y antes estábamos comentando una cosa, que estamos aquí para desmitificar cositas. Chicos, chicas, Cleopatra fue negra. No. Rocío, es que lo hemos hablado antes y digo, voy a sacarlo de aquí. Está sacando un tema controvertido porque hay mucha gente que se enfada con esto. O sea, quiero decir, no hay más que leer a los historiadores egiptólogos que tienen reputación real, no cualquier pantomimada que te encuentras por TikTok, internet. O sea, siendo nosotras de TikTok, internet, ¿no? Pero para mí, quien tiene realmente la potestad de hablar de estas cosas son gente que sabe. Y creo que aquí se ha hecho una política extraña que me parecería genial si fuese real, pero claro, es que creo que no lo es. Entonces, en torno a si Cleopatra fue o no fue negra, y es que todos los indicios, todo nos indica que no. No, y su procedencia, o sea, su procedencia helénica, o sea, claro, no tendría ningún tipo de sentido. Ella era griega, o sea, no tendría ningún tipo de lógica de sentido, y cualquier historiador dedicado a la egiptología al 100%, que su vida es dedicada a la egiptología, te va a decir que no. Luego, claro, vemos cosas, pero es que yo creo que ahí Netflix, documentales raros han hecho muchísimo daño. Y la gente al final nunca se dedica a buscar un poquito más allá de lo que... A ver, yo soy la primera que cuando yo veo algo en las redes sociales me lo suelo creer. La verdad, ¿eh? Luego ya lo buscas y dices, ostras, ¿por qué ha mentido en esto? Es que soy una hater. Claro, yo no. Yo veo lo que veo, me meto y lo busco 3000 veces y digo, esto no puede ser verdad. Y me enfado y todo, digo, esto es mentira. Y yo soy todo lo contrario. Yo voy a decirle y digo, mira lo que he visto. Mira, esto es mentira. Y ella, eso es mentira, no sé qué. Y yo, ¡ay, pero qué chulo! No sé. O sea, quiero decir, obviamente, siempre te puede llegar alguien y te puede decir... Nunca vas a saber al 100%. Obvio, porque no estábamos ahí. Porque no estábamos allí, porque, quiero decir, la fotografía no existía, ¿vale? Que es la única forma, quizás, es como hablamos cuando hablamos de la reina Charlotte, etc. Pero... no tiene pinta. A ver, no tiene pinta por procedencia, o sea, por dónde venía y todo. Y las representaciones, claro, neoclasicistas, la ponen más blanca que esta mesa. Pero también es verdad que hay un movimiento que dice que, y esto es cierto, que en Egipto no se hacía mucho la comparativa entre blancos, negros, nada, porque no existía tanta quizás esa diferencia o ese racismo. No existía más el clasismo, pero no el racismo como tal por el color de tu piel, y por lo tanto no... adjetizaban, por así decirlo, ni escribían ese detalle porque no les parecía como otras culturas. Claro, y no les parecía algo destacable, entonces no existía ese concepto. Esto también todos son teorías, vamos a hablar de que todo esto son teorías, pero aún así existe esta teoría de qué tal. Y ahí entra en juego todo eso de que nunca se dijo que Cleopatra fuese negra porque en realidad no existía la necesidad de decir que era negra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como digo, creo que hay que indagar más en quién es Cleopatra y de dónde viene. O sea, sus padres eran griegos, o sea, es que... Claro, de dónde viene su sangre. Y ahí es donde entramos, ¿no? Hay muchas teorías... lógidas. Claro, hay muchas teorías, hay muchas cosas en torno a esto. Como digo, nunca se puede saber al 100%. Decir esto es 100% así o 100% asá, en realidad es ser un ignorante, porque no puedes hacer eso. Y no lo puedes saber. No lo puedes hacer, ¿no? O sea, caes en la misma, lo mismo de todo. Pero en un porcentaje muy alto
Por las evidencias Por que las- tenemos. Es como el final de la vida de Cleopatra. Ahora mismo hay dos posibles opciones después de descartar todo lo que hemos dicho mediante investigaciones científicas. Una, Que lo hizo ella. exacto, que lo hizo ella con una mezcla de todos los grandes venenos de la época para tener una sobredosis, seamos sinceros. Sí, sí, claro. Para así pues desvivirse, apagarse lentamente. Y otra es que lo hizo Octavio. Y que justificó todo este asesinato que había cometido con la Y leyenda la idea del de la orgullo cobra de áspid. ella misma. Y la cobra áspid, que era el emblema de los faraones. ¿Lo vamos a saber al 100%? Nunca No, se sabe. que los historiadores se decantan más por una información que por la otra porque existen más vertientes que te dan a entender que eso es lo que tendría que haber pasado o lo que podría pasar, pues también. Sí, pero es que los historiadores de la época, que hay un montón, hay como 4 o 5 así importantes, todos ellos apuntan a que ella lo hizo con o bien los higos que venían en la cesta de los higos o bien las serpientes. Claro, el problema de ahí es que Pero ella tanto fue de la que política ingenió. existe detrás de Obviamente. esas versiones. Es marketing, O sea, es publicidad. Es publicidad, o sea, quiero decir, también encontramos muchos documentos que hablan de María Antonieta, del collar de María Ahora sí. Antonieta. Sí, ahora sí, de María Antonieta, del collar de María Antonieta, desde una perspectiva que luego se ha visto que no era del todo real ni cierta, y hablaban mal de la reina porque estaban dando un discurso a favor de la Revolución Sí, Francesa. discurso propagandístico. Propagandístico. Entonces, ¿hasta qué punto es veraz el documento que tenemos del historiador de turno de la época? Bueno, pues en parte sí. Por eso yo siempre digo que la opinión más veraz que hay es la de los trabajadores. Sí, es que Rocío Me aboga encanta, siempre a mí por me eso. encanta. Cuando ya empiezas a leer las crónicas, ¿no? Y empiezas a investigar y te das cuenta de que el sirviente o la sirvienta o quien trabajaba allí o quien trabaja allá decía esto y lo otro, créetela a ella. Yo creo que también porque Créetela a ella. o no, o bueno, estaba más pagada. Que también es Que posible. puede ser que influya muchos aspectos Pero sabes que hay muy personales, pocos pero testimonios de este aspecto porque no lo escribían. porque no sabían escribir. Claro, eran y analfabetos. de mujeres tampoco, porque la gran mayoría no tenía acceso a este tipo de conocimiento y sobre todo conocemos los hombres, los poderosos y los que ganan. Sí, sí. Una lástima. Y los pero la vida es cronistas, así. es así, Sí. es la realidad. Exacto, los hombres con dinero son los que han escrito la historia. Hasta ahora. Así que nada, Eso me ha quedado muy propagandístico. dejarnos, sí. Dejarnos en comentarios qué os ha parecido la historia de María Antonieta. Y qué pensáis sobre todo, y qué pensáis de todo esto, qué pensáis del color de Cleopatra, qué pensáis de estas De cosas. todo, o Es sea. interesantísimo, nos gusta leeros y como decimos siempre, ninguno tenemos la razón absoluta. Estamos aquí para debatir, estamos aquí Correcto. para hablar, para dar nuestras opiniones personales y escucharos también a vosotros y a vosotras, Y contaros historias que es que nos encanta, la que verdad. son maravillosas. Y que os tenemos que dar las gracias, cotillas, por estar aquí. Porque hemos subido gracias a vosotros muy rápido y estamos muy ilusionadas con este canal. Sí, la verdad porque que cada vez nos dais más amor, más apoyo. Ya en TikTok somos 22.000 personitas que empezamos hace 2 meses y esto está siendo una verdadera locura. Así que nada, ver si seguimos Estamos así muy en contentas, YouTube. gracias. Y gracias por escuchar nuestros podcasts y nos alegra que os interese tanto la historia como a nosotras. La verdad que sí. Así que nada, besitos y amor para todos vosotros. Adiós, cotillas.